ahora de otro fraude, de sobornos también, de las dos administraciones pasadas, que lo mismo, que hubo mordidas, moches. Entonces, pues nosotros tenemos que actuar. Ahora ya se sabe de que en México no hay impunidad y eso está pues ayudando a que se ventilen muchas cosas, pues, porque se excedieron, se pasaron, no sé, ¿en qué pensaban? De que era normal o que no iban a ser juzgados nunca. Había una especie de enajenación, se veía normal. Es que también fue mucho tiempo el predominio de la corrupción y de la idea de que si no transas, no avanzas, no seas tonto, aprovecha, político pobre, pobre político, como te ven, te tratan. La moral es un árbol que da moras y que sirve para pura cosa. Presidente, pero sí se va a sancionar aquí. Sí, todo. Cero corrupción, cero impunidad. O sea, vamos a limpiar, se está limpiando. Y ese va a ser el legado, entre otros, pero con la participación de toda la gente, de todo el pueblo, que está harto de la corrupción. Eso que se coreaba, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Entonces, con el apoyo de la gente, con el apoyo de ustedes, vamos a limpiar de corrupción a México, porque además no merece México ser calificado como un país corrupto, porque es una gran injusticia. El pueblo de México es un pueblo honesto. El problema está arriba, el problema es un asunto de tipo político, de contubernio, de asociación delictuosa, pero no tiene que ver con la moral de nuestro pueblo. En las familias de México, en los pueblos de México, hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Por eso fue hasta ofensivo aquello de que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Imagínense. Pero ese pensamiento existe. Lo que pasa es que también hay mucha hipocresía. Entonces, no lo dicen, pero sí lo piensan. Entonces, tenemos que seguir haciendo conciencia para que se termine la corrupción. Presidente, en este tema de la corrupción, perdóneme, último tema, ¿qué controles está aplicando la administración de usted para evitar colusiones entre empresas? Porque también ayer la COFESE reveló que impuso multas a un cártel de empresas que vendieron estudios de laboratorio y bancos de sangre a sobreprecio al IMSS y al ISSSTE. En todos los casos actúa la
Secretaría de la Función Pública. Ayer tuve una reunión con el gabinete, anoche, y tratamos algunos temas. Y les decía yo que teníamos que cuidar al gobierno de no caer en lo que sucedió con García Luna y cuidar al gobierno en no caer en lo que sucedió con Lozoya. Y que lo único que podría afectarnos es que se dieran casos de corrupción en el gobierno. Eso sería una gran decepción, una traición al pueblo. Y se darían gusto los conservadores. Entonces, les planteé que además de principios, de ideales, políticamente teníamos que cuidar que ningún funcionario se involucrara en actos de corrupción. Es tarea de la función pública, pero les dije que era tarea de todos, de estar pendientes. Si se veía a un funcionario en malos pasos, ¿qué es un funcionario que anda en malos pasos? ¿O cómo se detecta? Fácil. Ya empiezan a cambiar de estilo de vida, se cambian de casa. ¿Cómo le hacían antes? Venían de abajo. Vean historias personales de los políticos. ¿Dónde estudiaban? Pues en las escuelas primarias de los pueblos, en escuelas públicas, con esfuerzo de sus padres. Y ahí iban subiendo. Llegaban, se colaban. Ese es el término más usual. Y entraban de diputados locales y luego presidentes municipales, luego gobernador, luego secretario. Y entonces se iban mudando de casas. De la casa de la colonia popular pasaban ya a una de clase media y luego una residencia y luego al Pedregal o a Las Lomas. Y departamento en Miami. Miami o hasta Nueva York. O sea, sí. Entonces, y los carros, y cosas humillantes, que se sentaban atrás en el carro, no se sentaban adelante. El chofer les abría la puerta para que se subieran. Y ahí va. Hombres y mujeres, porque esto es un asunto general. Entonces, las fiestas, en las colonias, con los vecinos, todos dándose cuenta. Toda la calle la acaparaban con carros, toda la calle acaparada con carros, porque no era uno o dos, no, 3, 4, 5 carros
Entonces, eso se advierte. A la ropa, inmediatamente. No va a ser el sastre de Ecatepec o el de la Roma. Ya es sastre especial, y la tela hasta con detalles, con iniciales. Y reloj, cadena, todo eso. Las relaciones, los viajes, los contratos. Entonces, estar todos pendientes. Yo decirle a la gente, si hay un servidor público de este gobierno que ya lo están viendo muy fantoche, tirando aceite, ayúdennos, cualquiera. Sí, de eso hablamos ayer. De eso hablamos. Y es un asunto de principios, de ideales, pero también para no hacerle el caldo gordo al conservadurismo.